La obediencia es una decisión. Estaremos analizando este tema de suma importancia porque tal parece que muchas personas en este mundo creen que la obediencia es algo que proviene por obra del Espíritu Santo cuando obra de manera directa en el corazón de la persona. Qué triste es pensar que Dios ha hecho ya una elección incondicional, arbitraria, y que cuando una persona viene a la obediencia es porque es atraído irresistiblemente por obra del Espíritu Santo. Para estas personas, cuando una persona no obedece, es porque sencillamente dicen ellos que Dios no lo ha elegido. Pero qué triste es que exista tal enseñanza, porque eso contradice totalmente al plan eterno que Dios ha hecho por la humanidad, enviando a su Hijo a morir por todos, porque Dios quiere que todos se salven. El problema es que no todos quieren. Por lo tanto, la obediencia no es algo que Dios haga milagrosamente por obra del Espíritu Santo llegando a su corazón, sino que la obediencia es una decisión que usted puede tomar. Usted tiene la libertad, el libre albedrío de tomar la decisión, la buena elección de servir a Dios, de obedecer a Dios o de rechazarlo. Por lo tanto, nadie es elegido arbitrariamente. Esa enseñanza de la elección incondicional o de la gracia irresistible o de la predestinación arbitraria que Dios ha hecho es totalmente falso. Eso es un engaño fatal que el calvinismo ha promovido por años. La Biblia nos dice otra cosa totalmente diferente a las creencias humanas. La Biblia dice que la obediencia es una decisión. Así que usted decida. Quiero invitarlo a que tome una decisión de obedecer a Dios, que esa decisión sea por obediencia y no por conveniencia. Por eso vamos a ver en primer lugar que obedecer a Dios es ser hacedores de su palabra. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25 en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios te bendecirá por tu obediencia, porque obediencia, según la Biblia, es hacer lo que Dios manda. No es simplemente oír. Oír es parte fundamental del plan que Dios ha diseñado para que una persona se salve, pero no es el todo. ¿Cuántas personas hoy han escuchado la palabra de Dios? ¿Han escuchado el llamado que Dios hace a través de su palabra? ¿Cuántas veces usted ha escuchado la palabra de Dios? Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo tomará la decisión de obedecer a Dios? Porque obedecer a Dios significa hacer lo que su palabra nos manda.
es ser hacedores de la palabra. Por eso dice Santiago 1:22, tienen que ponerla en práctica. No va a servir de nada si solamente usted escucha y escucha y escucha, pero no hace lo que ella dice, no practica. Dice el escritor aquí que si usted solamente está escuchando, pero no es hacedor de la misma, entonces es como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Qué triste es que hay muchas personas en esta condición. Mientras están escuchando la palabra de Dios, hacen conciencia, reflexionan, meditan, pero una vez que se alejan de ella, se olvidan de todo eso. Por eso es importante poner en práctica las cosas que oímos, que aprendemos de parte de Dios, para que la palabra siempre esté en nuestra vida, en nuestro corazón, a través de lo que hacemos y no solamente a través de lo que oímos. Tiene que estar reflejado la palabra de Dios en nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. Por lo tanto, ¿cuándo va a tomar la decisión de obedecer? Porque hemos visto claramente que obedecer es hacer lo que Él dice. No basta con oír, no es suficiente. Necesita tomar la decisión de hacer lo que Él dice, porque esto es obediencia. En segundo lugar, vamos a ver que la obediencia es una decisión que no depende de las circunstancias. ¿Cuántas personas no han dicho que no pueden obedecer porque están viviendo en una circunstancia muy difícil, estrecha, que les dificulta poder obedecer a Dios? Y pareciera que tal excusa o tal pretexto pudiera ser justificada delante de Dios. Pero déjeme decirle que la obediencia, que es una decisión, no depende de las circunstancias. Y voy a poner aquí algunos ejemplos. ¿Recuerdan ustedes a Salomón? ¿Recuerdan ustedes a Job? Bueno, Salomón fue infiel teniendo todo. La palabra de Dios dice en primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 23, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y se enojó Jehová contra Salomón, dice el capítulo 11, versículo 9, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Dios se había enojado mucho con Salomón y se había apartado porque Salomón desvió su corazón. Y aquí es el punto. Salomón, siendo un hombre que lo tuvo todo porque había excedido en riquezas y en sabiduría, más que todos aquellos reyes de aquel entonces. Teniéndolo todo, Salomón fue infiel, apartó su corazón de Dios. En cambio, vemos a Job, capítulo 1, verso 21, que después de ser un hombre muy bendecido materialmente, más que aquellos orientales, dice la escritura que le vino calamidades, le vino muchos sufrimientos en su vida, tragedias, y llegó a quedar sin nada. Lo perdió todo. Pero ¿cuál fue la reacción ante esta circunstancia, este hombre ejemplar llamado Job? Vamos a leer capítulo 1, versículo 21 y 22. Y dijo:
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre estos dos hombres? Uno que lo tuvo todo y fue infiel, y uno que lo perdió todo y fue fiel a Dios. Entonces, ¿la obediencia depende de las circunstancias? Por supuesto que no. No depende de las circunstancias. No quiera culpar a las circunstancias. No quiera usar como pretexto las circunstancias de la vida. Porque bien podemos ser fiel perdiéndolo todo. Porque luego hay personas que dicen, es que ustedes no están en mis zapatos. Es que a ustedes se les hace fácil obedecer a Dios porque están bien bendecidos, lo tienen todo, y yo no tengo esas mismas oportunidades y por lo tanto yo no tengo tiempo para Dios en este momento. Yo estoy viviendo una circunstancia difícil que tengo que robar y mentir, sobornar y no puedo obedecer a Dios en este momento. Como que si la circunstancia en la que vive fuera una buena justificación delante de Dios. Pero déjeme decirle, estimado amigo, amiga que escucha la palabra de Dios y que por eso no ha tomado la decisión de obedecer a Dios, déjeme decirle que la obediencia no depende de las circunstancias. Usted y todos podemos ser fieles a Dios a pesar de perderlo todo. Porque como dice Job, desnudo venimos del vientre de la madre y desnudo vamos a volver allá. Dios da y Dios quita. Sea el nombre de Jehová bendito. Y con todo esto no pecar con los labios. Pero qué triste es que muchas personas no quieren obedecer a Dios por pensar que la circunstancia en la que vive es una buena justificación. Qué triste es ver también a muchos creyentes que dejan de obedecer a Dios por pensar que la circunstancia que está pasando es una buena razón para abandonar a Dios, pensando ellos que eso va a justificar ante la presencia de Dios en aquel día. Por eso, estimado hermano, hermana, si usted ha dejado de obedecer a Dios o está pensando dejar de obedecer a Dios porque cree que la circunstancia justifica, déjeme decirle que la circunstancia en la que esté pasando no será una justificación, porque no depende de eso la obediencia. Otros ejemplos que vamos a ver aquí es acerca de David y acerca de José, el soñador, este joven que la Biblia nos presenta. Y ustedes van a ver un contraste en que David fue infiel siendo rey y José fue fiel siendo siervo. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Vamos a ver el 7 y luego el 10. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Pero el 10 dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Quizás ustedes recuerdan la historia del pecado de David con esta mujer, la esposa de Urías Eteo. ¿Cómo es que David, siendo rey, fue infiel? En cambio, Génesis 39:10 nos habla de José diciendo que la mujer de este oficial, donde él trabajaba, donde él había llegado para ser esclavo,
vendido por sus hermanos, que quizás muchos de ustedes conocen la historia de José. Dice la Biblia, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, dice que en un momento, versículo 12, y ella lo asió de por su ropa. Ella insistiendo tanto para que él se acostara con ella para tener relaciones ilícitas. Dice la Biblia que como él no quería, ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. José, siendo un esclavo, un siervo, fue fiel. ¿Y qué es lo que vemos en David siendo rey? Fue infiel. Así que depende de las circunstancias. Hay otras personas que nos han dicho, es que si yo estuviera en esta posición económica, teniendo oportunidades, siendo ya un jefe, un patrón, yo tuviera tiempo para ir a Dios. Porque muchos de los que están ahí es porque ya tienen ellos un lugar laboral donde ya no dependen de un patrón, porque siendo siervo es difícil obedecer a Dios. Eso es lo que ellos piensan. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que bien podemos ser fiel a Dios sin importar cuál sea nuestra circunstancia. Seas rey o seas siervo, seas un amo o un esclavo, todos podemos ser fiel a Dios porque la obediencia es una decisión que no depende de las circunstancias. Basta ya de poner pretextos y excusas. Hay quienes dicen, es que estoy obligado a robar, a mentir. Es el tipo de trabajo que me está afectando y por eso no puedo estar bien con Dios. Bueno, entonces abandone ese trabajo y busque un trabajo decente para ganarse el pan de cada día, pero se puede ser fiel a Dios, aún siendo siervos. Así que deje de buscar excusa. Deje de buscar excusa porque delante de Dios no va a ser justificado. Entre otras personas dicen, a mí me gustaría obedecer a Dios, pero no puedo en este momento porque soy un simple trabajador donde dependo de un jefe y entonces yo no puedo. A muchos le hemos dicho que hable con su jefe para que pueda ser conmovido y darle la oportunidad de que usted pueda congregarse para venir a la obediencia a Dios, sirviendo a Dios, haciendo lo que Él manda. Y entre otros casos extremos, entonces si su patrón o su jefe no quiere darle permiso y ese trabajo no sería apropiado, busque otro porque su vida no depende del trabajo ni de ese trabajo. Su vida depende de Dios y Él puede seguir proveyendo para nosotros en cualquier circunstancia que estemos. Porque mi vida no depende de las circunstancias, mi vida depende de Dios. Así que la obediencia no depende de ninguna circunstancia que pudiera estar atravesando. Es que yo he pasado por un momento más difícil y por eso a veces ya no quiero continuar el camino de Dios. No ponga ningún pretexto, porque no existe para Dios nada que pueda justificarle, porque es una decisión que tiene que tomar. Y bien podemos hacerlo. Así que, en tercer lugar, hablando de la obediencia, que es una decisión, tú decides a quién obedecer.
La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. No se dan cuenta, porque a veces hay personas también que creen que no quieren someterse a Dios en obediencia a su palabra, porque dicen, es que yo quiero mi libertad y en el mundo tengo toda la libertad que yo deseo. En cambio, estar con Dios, me voy a someter a los mandamientos, a su voluntad, a su palabra. Y por eso muchas personas dicen, yo quiero seguir siendo libre. ¿Libre de qué? ¿Libre de qué son ustedes allá en el mundo sin Dios y sin esperanza? ¿Libre de qué? Si Romanos 6:16 dice, ¿no se dan cuenta que si uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer, no se dan cuenta que uno puede ser esclavo del pecado? Porque usted es un esclavo de todo aquello que decide obedecer. Si usted quiere obedecer a hacer las cosas que el mundo ofrece y da, usted es esclavo del mundo y del pecado. Hay personas que aparentemente son libres, pero dicen, yo quisiera hacer esto, pero no puedo, porque el vicio, el pecado, el mundo los domina, los tiene atrapados como títeres. Por eso dice la Biblia, es que tú tienes la libertad de decidir. Decide pues, decide, porque si usted decide ser esclavo del pecado, lo va a llevar a la muerte espiritual, lo va a llevar a la muerte. Pero si usted decide obedecer a Dios, lo va a llevar a una vida mejor que esta, una vida recta. Pero uno tiene la libertad de tomar la decisión, el libre albedrío. Tú decides, ¿quieres seguir obedeciendo al pecado? Es tu decisión y se va a respetar tu decisión. Pero tú quieres decidir obedecer a Dios. Excelente decisión. Excelente decisión y Dios bendiga su buena decisión. Hermano, hermana, que está pensando abandonar a Dios, pero toma la decisión de continuar con Él, es una excelente decisión. Pero también, como dice la palabra de Dios en Josué, capítulo 24, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice Josué, nosotros ya tomamos una decisión. Mi familia y yo vamos a servir a Dios. La decisión ya está tomada. Y si alguien de ustedes les parece mal servir a Dios, escojan hoy. Tomen hoy una decisión de elegir, de escoger. Si quieren servir a Dios, adelante, buena decisión. Y si no quieren servir a Dios, pues también se respeta su decisión. Pero escojan hoy, porque nadie está contra su voluntad. Nadie ha sido tomado a la fuerza. Nadie. Dios no quiere nadie así. Sería injusto que Dios atrayera a las personas irresistiblemente, incondicionalmente, sin haber ellos tomado su propia decisión. Sería injusto. Por eso esa doctrina falsa
de la elección incondicional que promueve el calvinismo es totalmente falso. Por eso quiero invitarlos que vaya a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, tanto en el tiempo antiguo y en el nuevo, ¿qué dice Josué aquí? Si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Escojan ustedes. Porque luego hay creyentes que después de haber entregado su vida al Señor, se la pasan quejándose, lamentando de que estaban mejor en el mundo porque ahora con Dios todo les sale mal. Bueno, si les está pareciendo mal servir a Dios, escojan. Nadie los tiene aquí contra su voluntad. No vamos a estar rogando que se quede. Tome su decisión porque Dios quiere que usted obedezca por una decisión que sea por obediencia y no por conveniencia. Por lo tanto, estimado hermano y hermana, si usted quiere escoger irse al mundo, retroceder atrás porque le está pareciendo mal servir a Dios, adelante, la puerta está abierta. Todos aquellos amigos que aún no han obedecido porque dicen que servir a Dios no tiene sentido y que no vale la pena y que por eso no toman la decisión, bueno, ustedes están eligiendo eso, escogiendo eso, se respeta su decisión. ¿No quieren nada con Dios? Pues ustedes lo han decidido. Solo que en aquel día no digan que nadie les predicó y les aclaró que la obediencia es una decisión que yo y que usted puede tomar. Pero si ustedes, tanto hermanos y amigos, hoy han tomado la decisión de obedecer a Dios o de seguir obedeciendo a Dios, Dios bendiga su buena decisión porque vale la pena. Vale la pena servir a Dios. Hay muchas personas que viven sin Dios en el mundo y materialmente les va bien. Pero una cosa es vivir bien en este mundo y otra cosa es morir sin Dios. Porque usted bien puede vivir sin Dios en el mundo, pero morir sin Dios no se lo recomiendo. Porque estaría sin esperanza, sin promesas, sin la oportunidad de alcanzar la vida eterna en el cielo. Por eso, mis estimados amigos y hermanos que han estado pensando abandonar a Dios, o aquellos que ya abandonaron a Dios, pensando que es mejor estar en el mundo, quiero animarlos, exhortarlos a que hoy tome su decisión. Tome su decisión. ¿Quiero obedecer a Dios? Adelante. Bienvenido. Aún hay oportunidad. Aún la puerta no se ha cerrado. La puerta de la oportunidad. Estimados amigos, si usted no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, a pesar que ha oído el evangelio muchas veces, pero no ha tomado su decisión, no espere, como aquellos que dicen, es que aún no es el momento, aún no es el tiempo, Dios sabe cuándo. Dios quiere hoy. Usted es el que no quiere hoy. Pero si hoy quiere tomar la decisión de obedecer el evangelio, buena decisión y Dios bendiga esa buena decisión. Pero solamente tú decides a quién obedecer. Y si en algo podemos ayudarle con más información, no olvide que puede contactarnos. Puede contactarnos, aquí tenemos en pantalla nuestro número telefónico. Ahí tenemos también unas páginas donde puede recibir más estudios de la palabra de nuestro Dios, más recursos bíblicos para que siga informado en cuanto a este tema tan importante de obedecer a Dios conforme a su voluntad y no la nuestra. Que Dios le bendiga y gracias por su fina atención.